A ver, hay un sitio oficial de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ahí, en ese sitio, se puede leer una definición. La Defensoría del Pueblo de la Nación es una institución de la nación que actúa con plena independencia y autonomía funcional. Andá memorizando un poco esto, cuya misión es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Se instituye en el ámbito del Congreso de la Nación y su competencia surge de los artículos saca de la Constitución Nacional y de la Ley 24.284, modificada por la Ley 24.379. Todo esto está fenómeno, pero resulta que en Argentina hace ya varios años que no hay defensor o defensora del pueblo. El puesto de defensor o defensora del pueblo está vacante desde 2009. Mirá los años que han pasado. Luego de la renuncia del cordobés Eduardo Mondino, a quien recuerdo. El cargo quedó en manos de los adjuntos que lo secundaban a Mondino, Anselmo Cela y Carlos Hakim, que dejaron sus respectivos puestos en 2013 y 2015. Y desde entonces, la Defensoría está a cargo del subsecretario de la entidad, Juan José Buckel. A ver, voy a tratar de charlar un rato con Alejandro Nató para ver si puedo enterarme de algunas otras cuestiones. Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, claro que sí, qué gusto de poder hablar contigo. Bueno, ¿qué es lo que haces en la Defensoría, Alejandro? Yo tengo a cargo la Oficina de Gestión de Conflictos. Sí. Me dedico a trabajar con defensorías de diferentes niveles que existen, porque hay 50 defensorías, aparte de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ajá. Defensorías provinciales, Sí. defensorías de ciudades. Sí. Esto hace que implique realmente un dispositivo que otros países no tienen. Ajá. En principio me gustaría decir que ni Brasil ni Chile en América Latina tienen defensorías del pueblo. Sí. Se promueve que se genere la figura, pero todos los demás países de América Latina lo tienen. La Sí. Defensoría del Pueblo es un órgano, es el Ombudsman, es un órgano que existe en el mundo entero y que, como bien dijiste, que surge de la página de la Defensoría del Pueblo, está para tutelar derechos humanos y al mismo tiempo ejerce mecanismos de control. Sí. Y que es independiente de toda autoridad política, no recibe instrucciones. Bueno, esta figura es una figura internacional. Está bien. Hasta ahí vamos bien. Sí. Sí, hasta ahí vamos bien. Pero la Argentina tiene 50 defensorías de subnivel, 50 defensorías provinciales y locales también. Sí. Entonces trabajamos coordinadamente desde la Defensoría del Pueblo de la Nación con esas defensorías también. O sea, no solo la Defensoría del Pueblo de la Nación es una especie de entidad marco, porque la Constitución la embiste de este modo, Sí. a partir de su artículo 86, sino que también trabaja con las otras defensorías que hacen una labor muy importante en la Argentina, que son defensorías provinciales Sí. y locales. Bueno, pero ¿cómo funciona una defensoría que desde hace muchos años no tiene defensor? Es fundamental marcar que el no tener defensor desde hace 11 años, más específicamente 8, porque los adjuntos quedaron 3 o 4 años más a cargo, implica perder músculo. Perder músculo. Claro. No pierde su esencia, porque en verdad hay funcionarios de una idoneidad verdaderamente encomiable dentro de la Defensoría, que queramos o no, día a día hacemos que la Defensoría siga adelante a pesar de la falencia y la falta que está teniendo el Congreso con la designación del defensor del pueblo o defensora del pueblo. Sí, está bien. O sea que esto me parece que es de relevancia, porque no hay defensor designado formalmente, pero hay una defensoría que funciona con todas las
condicionamientos que tiene el hecho de no tener un defensor formalmente nombrado. Sí, okay, sí tiene alguien que está a cargo y que hace lo mejor que puede con todo lo que tiene. Ahora, yo respeto mucho la descripción que vos hacés, pero estás describiendo un organismo que parecería no estar dentro de nuestro país. Se cae todo a pedazos, Alejandro. Desde hace tiempo que lo venimos viendo. ¿Por qué la Defensoría va a ser distinto? Sí, yo creo que el término apocalíptico, eso de se cae todo a pedazos, sí. A mí me resuena muy fuerte. No, bueno, pero... saquemos ese pedacito. Bueno, en un país donde la mayor cantidad de cosas funciona relativamente, mira sí, qué bueno que estoy. Y donde tiene los condicionantes que tiene América Latina, bueno, de ser un país endeudado, que tiene la desigualdad muy profunda, y la pandemia profundizó la brecha de desigualdad, donde entre otras cosas las violencias no dejan de estar dentro de lo que puede llegar a ser parte de la convivencia por un lado, pero parte también de las violencias institucionales al faltar determinado tipo de cuestiones que debería proveer los mecanismos del Estado. Bueno, ahora esperá, porque acabás de hacer una descripción de lo que podemos llamar esta realidad que más o menos percibimos entre todos. Sí. Ahora, ¿cómo entra tu descripción anterior de la independencia de la Defensoría del Pueblo, que encima no tiene defensor, dentro de un país como este, en la situación en la que está? Bueno, pero hay algunas cuestiones puntuales que la Defensoría sí hace y de hecho trabaja cotidianamente con eso. Sí. La Defensoría tiene casos, tiene temas y tiene políticas públicas. Los casos, las quejas formales que en definitiva las personas de a pie llevan adelante día a día, nuestro pueblo lleva adelante día a día, tienen que ver con cuestiones de contaminación, de servicios públicos, de falta de acceso a derechos, de falta de posibilidad de tener saneamiento, de falta de acceso a justicia en algunos casos. Bueno, todo este tipo de cuestiones la Defensoría lógicamente se encarga de ello. Por ejemplo, en las actividades prestacionales que tienen que ver con los servicios públicos, bueno, en la calidad de la prestación, en la accesibilidad, en las tarifas, la Defensoría recibe quejas todos los días y trabaja con ellos. En temas de salud, temas puntuales, desde la falta de provisión de un servicio que está predeterminado dentro de lo que puede llegar a ser una obra social, bueno, la Defensoría recibe todos los días este tipo de cosas. O sea que en los casos puntuales, las quejas puntuales, la Defensoría está presente, pero también en la pandemia nos sienta en una mesa como Defensoría sobre el tema de la cuestión de las vacunas y la Defensoría tiene un funcionario allí haciendo un seguimiento de cómo están los procesos de compra, de distribución, de llegada de vacunas dentro de lo que es la Argentina. O sea que verdaderamente en los temas también estamos, y en las definiciones de políticas públicas es ahí donde se resiente el hecho de no tener defensor del pueblo. Pero también como institución nacional de derechos humanos, porque nosotros somos la institución nacional de derechos humanos, un vínculo tenemos con el seguimiento de todas las políticas que tienen que ver con la promoción y la protección de los derechos humanos. Entonces, yo entiendo que al faltar el músculo que decía antes, que es la legitimación procesal, que es el lugar más quizás de mayor poder que le otorga la Constitución a la Defensoría, y al no tener el defensor designado por el Congreso, no tiene la potencia que puede tener con esas presentaciones judiciales. Igualmente, más allá de esas presentaciones judiciales, la Defensoría un rol tiene. Es indudable que el Congreso no le puede estar haciendo esto a la democracia argentina como una institución que hace 11 años, una institución constitucional, que hace 11 años. A eso iba, a que con lo que me estás relatando, también de alguna manera estás afirmando que esto, digamos, no es un hecho circunstancial, que 11 años sin defensor es casi, te diría, una postura política frente a la Defensoría. La vamos a debilitar, punto. Sí, a ver, mira,
Yo creo que acá se combinan algunas cuestiones que tienen que ver con la voluntad política, como hacer referencia, sí, por un lado, pero sí, también con los requisitos que se le exige a la Defensoría desde el punto de vista constitucional para poder ser elegida el defensor. sí. 2/3 de ambas cámaras. Y los 2/3 de ambas cámaras son muy difíciles de conseguir. Esto no es un justificativo, porque sí, si hubiera voluntad política ya tendría que estar designado una persona con perfil para esto. Yo me he presentado como candidato y quedó desierta la elección. La última que se intentó hacer hace 2 años y medio, 3 años. Sí. Pero la verdad es que más allá que requiere poner en marcha mecanismos, la justicia ya exhortó al Congreso de la Nación a no solo crear la bicameral para poder llevar adelante el proceso electoral, sino también a que se haga el proceso de un modo adecuado. Claro. Y la verdad que todavía no hay bicameral, la verdad que todavía hay como una especie de bueno, la justicia es como que exhorta pero no se cumple, es verdaderamente inexplicable. La pregunta sería, ¿quién debería defender a la Defensoría? Claro, bueno, yo creo que al pertenecer a un sistema democrático como un organismo contrapoder, porque existe el poder político estatal, a partir de los 3 poderes. Pero hay organismos que son contrapoder por tener un poder negativo de control, de ejercicio de tutela de derechos, de promoción de derechos, como la Defensoría, y al darle el grado de autonomía e independencia que tiene, el lugar de exigencia es mínimo, o sea que los mismos mecanismos que tendrían que tener los 3 órganos de poder, del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, deberían tomar una definición. Pero por alguna razón... Esto depende del Poder Legislativo. Por eso, pero por alguna razón esto está vacante desde hace tanto tiempo. Esto, digamos, no puedo pensar que es circunstancial o coyuntural algo que lleva 11 años de vacío. Quique, yo acompaño tu pensamiento de decir, bueno, ¿cuál es el motivo? Claro, ¿no? ¿Dónde estamos? Y el motivo es político. No hay duda que el motivo es político. Listo. Y si hubiera voluntad política, yo creo que esto tendría que haber salido. Como salió la Defensoría del Niño, niña, adolescente, que costó mucho y se hizo bien. Y hoy tenemos una defensora con toda la potestad que tiene que tener un organismo que verdaderamente exige no solo el derecho internacional de los derechos humanos, sino el andamiaje democrático de un país. La Defensoría también debería estar en el mismo modo, y todavía ni siquiera una comisión bicameral para poder en funcionamiento esto. Entonces digo, bueno, está difícil. ¿Falta voluntad política o verdaderamente también hay un condicionante que tiene que ver que cómo nos ponemos de acuerdo con 2/3 de ambas cámaras para poder designar a alguien con la falta de procesos dialógicos que existen a los efectos de poder ponerse de acuerdo en función de una figura? Es unipersonal el organismo. Sí, claro. Tiene 2 adjuntos, pero es unipersonal. Hay que designar primero esa figura que tiene 2/3 de exigencia constitucional. Estoy charlando con Alejandro Nató, nacido en Olavarría, abogado recibido en la UBA, mediador, profesor titular de Cátedra de Derecho Latinoamericano en la UBA, presidente del Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y la Paz Social. En la Defensoría del Pueblo es el actual coordinador de la Oficina de Gestión de Conflictos. Está trabajando desde su casa con el formato teletrabajo. ¡Epa! Bueno, complicado presentarte, Alejandro. No. Bueno, ¿algo más que quieras agregar con respecto a esto? Sí. Dale. Es acompañar esta exigencia que ya varios que fuimos candidatos lo hemos planteado en diferentes modos, algunos por escrito, otros de modo verbal, de la necesidad que verdaderamente la Argentina tenga un defensor del pueblo, una defensora del pueblo, con las características que verdaderamente merece la institución y con la potestad que los constituyentes, al erigir la figura de la Defensoría del Pueblo en 1994, previeron como para poder tener un organismo que se dedique exclusivamente a la tutela, promoción de derechos humanos en nuestro país. Alejandro, te mando abrazo grandote. Un abrazo grande, Quique. Un abrazo enorme.
Lo escuchaste a Alejandro Nató. ¿Dónde lo escuchaste? Aquí, en Estudio País.